hermanos. Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro programa de culto en esta mañana. Y también vamos a continuar con lo que hemos estado estudiando durante estos últimos meses, el Evangelio de Mateo, y nos encontramos, como usted ya lo sabe, en la sección que es conocida como el Sermón del Monte. Así que le voy a pedir por favor que tome su Biblia, sé que ya la tiene, y busque el Evangelio según San Mateo, allí en el capítulo 6, y vamos a darle lectura a los versículos 7 al 10. Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 10. Y cuando ya usted haya ubicado, localizado la lectura, le voy a pedir por favor que se ponga sobre sus pies en reverencia a la palabra, y vamos a leer la porción de esta mañana. Mateo 6, versículos 7 al 10. Dice la palabra del Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre, en esta mañana, Señor, nos hemos congregado, nos hemos reunido como tu pueblo, como tu iglesia, como tus hijos, Señor, para, Señor, honrarte, adorarte y alabarte y glorificar tu nombre a través, Señor, de los cantos, la predicación de tu palabra aquí en la congregación de los santos. Pedimos, Señor, que tú seas exaltado y glorificado en todo lo que estemos hablando en esta mañana. Prepara nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, oh Dios, sea expuesta de una manera llana y sencilla, Padre, para que pueda ser entendida e interpretada por cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. Glorifícate, exáltate, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Bien, ya usted sabe, y lo mencioné al principio, pues que estamos estudiando la sección conocida como el Sermón del Monte. Usted sabe que nuestro Señor ha estado haciendo referencia a cosas que competen y que son específicamente para aquellas personas que ya pertenecemos al reino de Dios o al reino de los cielos. Y en este segmento, a partir del capítulo 6, nosotros vimos que había cosas que los fariseos o los líderes religiosos hacían o llevaban a cabo de una manera pública para ser ellos vistos, para ser alabados, para que la gente observara sus buenas obras. Tanto era el caso como el dar, el ofrendar, por llamarlo así, y también en el asunto de la oración. Y hemos visto en las semanas pasadas que el problema no estaba en hacer públicas estas cosas, sino que el problema radicaba o radica en el corazón. Y en este sentido, o en este segmento que vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo, Él enfatiza e instruye a sus discípulos en cómo nosotros debemos orar. Esta oración conocida por todos nosotros, muy popularizada por la iglesia también tradicional de Roma, que es conocida como la oración
del Padre nuestro. Y esta es la oración modelo que Cristo nos deja, que Cristo nos enseña y la manera en que Cristo nos instruye a cómo nosotros debemos de orar. No es que sea tampoco malo que usted no pueda tampoco orar el Padre Nuestro, mas sin embargo no es un patrón, no es una oración que Jesús dejó para que fuera repetida o repetitiva, sino que en ella encontramos el modelo una vez más de cómo nosotros debemos de orar cuando nos dirigimos a nuestro Dios. Bien, entonces en el contenido de la oración del Padre Nuestro, hermanos, nosotros encontramos 6 peticiones. Hay 6 peticiones que nosotros podemos ver en esta oración y podemos dividirlos de 3 en 3, que las primeras 3 hacen referencia al nombre de Dios o hacen referencia a nuestro Dios. Por ejemplo, la primera tiene que ver con santificar el nombre de Dios, que es lo que estuvimos viendo la semana pasada. La segunda petición, que es la que vamos a ver hoy, tiene que ver con su reino, con que venga su reino. Y la tercera petición, que tiene que ver con Dios también, es de que se haga su voluntad. Esas son las 3 primeras peticiones que nosotros vemos. Ya las otras 3 tienen que ver acerca de beneficios que nosotros podemos adquirir. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, etcétera, etcétera. También estuvimos viendo, hermanos, que al iniciar esta oración se nos ha dado a nosotros, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, de poder dirigir nuestra oración a Dios como Padre, llamarle Padre Nuestro, ¿verdad? Eso es algo muy importante porque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento no era común ni tampoco se utilizaba la palabra o se dirigía una oración como Padre cuando se dirigía una oración a Dios. Pero ahora Cristo nos enseña que podemos dirigir nuestra oración y llamarle Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro. Entonces, todos aquellos que llaman a Dios como su Padre, solamente ellos son sus hijos. Eso lo vimos la semana pasada, de que no todas las personas son hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos que pueden llamarse o que en alguna ocasión equivocadamente ellos dicen que son hijos de Dios, pues lo hacen, una vez más, lo redundo, de manera equivocada. Porque la Escritura misma nos enseña, hermanos, que quienes son hijos de Dios, quienes somos hijos de Dios, son aquellos que hemos recibido a Jesucristo y que creemos en su nombre. Solamente aquellos que han recibido a Jesucristo y que creen en su nombre. Mire cómo dice el apóstol Juan en su evangelio: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, aquí está, hermanos, la palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre son los únicos que tienen y gozan de ese privilegio y derecho de ser llamados hijos de Dios. Si usted sale afuera y cuestiona y pregunta a las personas, el 90% de las personas le dirá que cree en Dios. Pero eso no es una garantía, ni nos dice que esta persona, por el hecho de decir que cree en Dios, él es un hijo de Dios. Hermanos, la Biblia nos enseña que los demonios también, ¿qué? Creen en Dios. Entonces, por esa razón, solamente aquellos que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador, aquellos que lo hemos hecho Señor y Rey de nuestras vidas por sobre todas las cosas, solamente nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y sigue diciendo que le nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque no somos engendrados de sangre, escuche, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Por eso es que somos hijos de Dios y por eso es que ahora podemos elevar nuestras oraciones y dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Y la primera, hermanos, petición, lo vimos la semana pasada, tiene que ver con santificar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Y aquí viene la primera petición. Santificado sea tu nombre. Santo, santo, santo sea tu nombre, hermanos. Una de las prioridades como hijos de Dios, al ser Dios nuestro Padre, es que debemos de entender, escuche, que la razón principal en nuestras oraciones, lo primero que buscamos es honrar el nombre de Dios nuestro Padre, glorificar el nombre de Dios nuestro Padre, hermanos, santificar el nombre de Dios nuestro Padre. El propósito principal, hermanos, de nuestras oraciones es que debemos honrar a nuestro Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo en una ocasión lo dijo allá en Juan capítulo 14, que todo lo que pidieran al Padre orando, dice, en mi nombre, todo lo que hagan en oración y que pidan al Padre en mi nombre, Cristo dijo, yo lo haré. ¿Y cuál era, hermanos? ¿Cuál es el objetivo de que oremos nosotros pidiendo en el nombre de Jesús? Pues Jesucristo mismo nos lo dice. Todo lo que pidan al Padre orando en mi nombre, yo lo haré. Y escuchen, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es la razón primaria de nuestras oraciones, de nosotros como hijos, elevar nuestras oraciones para que Dios sea honrado, para que Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea santificado. Hermanos, solamente los hijos de Dios pueden santificar el nombre de Dios. Solamente los hijos de Dios pueden santificar el nombre de Dios, porque nosotros como hijos se supone que entendemos que Dios y solamente Dios es digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza. Es por esa razón que el profeta Malaquías cuestiona, y ese mismo cuestionamiento podemos hacerlo el día de hoy, hermanos, que aquellos que equivocadamente se hacen llamar hijos de Dios no pueden entrar en ese lugar para santificar el nombre de Dios, porque dice el profeta, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor, y dice, si pues soy padre, entonces ¿dónde está mi honra? Pregunta el profeta. Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, dice, ¿dónde está mi señor? Y dice así el profeta, esto lo dice Jehová de los ejércitos. Por esa razón es que solamente los hijos de Dios podemos y debemos y tenemos que santificar el nombre de Dios. Hermanos, solamente los hijos de Dios buscan exaltar la gloria de Dios, porque los hijos de Dios santifican el nombre de Dios a través del reconocimiento de su soberanía. Por lo tanto, el Padre no será santificado a través del mundo a menos de que el mundo reconozca la soberanía real de nuestro Dios. Por eso es que solamente los hijos de Dios podemos santificar el nombre de Dios. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestra segunda petición, que es lo que vamos a estar desarrollando en esta mañana. La segunda petición que nosotros vemos ahí es, venga tu reino, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado santificado sea tu nombre, primera petición. Segunda, venga tu reino. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Y esa petición de Jesús es igual de trascendental y solemne como la primera.
igual de importante e igual de pesada que tiene que ser esa petición como la primera, hermanos, que es santificar el nombre de Dios. La persona que busca santificar el nombre de Dios tiene también, escúcheme, un deseo de que el reino de Dios venga a nosotros. No podemos santificar a Dios o el nombre de Dios si no anhelamos, escúchenme hermanas y hermanos, no podemos santificar el nombre de Dios si no hay un anhelo en nosotros del advenimiento de su reino. Por eso Jesús dice, venga a tu reino, venga a tu reino. Hermanos, porque debemos y podemos orar por una y mil razones. Acabamos de orar al inicio, dimos gracias por las ofrendas, oramos ahorita para que Dios se glorifique. Por una y mil razones podemos orar, hermanos, por salud, por sanidad, por trabajo, por lo que está sucediendo, por una y mil razones podemos orar. Sin embargo, escúcheme, una de las cosas que la iglesia, o sea nosotros, el creyente, el que es hijo de Dios, una de las cosas que cada uno de nosotros priorizamos en nuestras oraciones tiene que ver con el anhelo y la búsqueda del reino de Dios. Por eso es que Cristo dice, venga a tu reino. Y más adelante, allí mismo en el capítulo 6, Él dice, tenéis necesidad de comida, de vestimenta, de esto, de aquello, vuestro Padre ya lo sabe. Pero Cristo mismo lo dice. Pero miren, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es lo que Jesús nos dice, que cada creyente, que cada hijo de Dios debemos de anhelar y buscar primeramente el reino de Dios. Por eso oramos, venga a tu reino, venga a tu reino. Hermanos, las palabras, venga a tu reino, es muy fácil de decir, o podemos decirlo muy fácil, pero tienen grandes implicaciones. Hay grandes implicaciones para nosotros, así como para el mundo general. Y cuando nosotros oramos o vemos la oración que Jesús nos presenta aquí, la oración modelo de venga a tu reino, es bueno o es válido que nosotros nos preguntemos y cuestionemos, ¿verdad? ¿Qué pues es lo que estamos pidiendo cuando expresamos el deseo de que venga el reino de Dios? Es válido que nosotros nos cuestionemos qué anhelamos o qué expresamos cuando tenemos el deseo de que venga el reino de Dios. ¿O de cuál reino estamos hablando? Podemos preguntarnos. Y la pregunta es sencilla y fácil. Obviamente nos estamos refiriendo al reino de Dios. Y déjenme decirles dos cosas, hermano, que debemos de tener en claro cuando hablamos del reino de Dios. Hablar del reino de Dios requiere de muchas enseñanzas. Por lo tanto, vamos a hacerlo de una manera llana y resumida en esta mañana. Y hay dos cosas que debemos de tener en claro cuando hablamos o vemos el reino de Dios. Dice la oración, venga a tu reino. Debemos orar y anhelar porque venga el reino de Dios. Hermanos, la primera cosa que debemos de tener claras es que el reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. ¿Por qué digo esto? Porque Dios nunca ha sido destituido de su reino. No oramos o no debemos orar y clamar que venga su reino como considerando que es necesario que un reino de Dios o el reino de Dios sea instaurado, hermanos. Ese no es el énfasis que Jesús nos está enseñando. Porque si las cosas fueran de esa manera, estaríamos nosotros cometiendo un error monumental al pensar que Dios tiene que instaurar su reino. Hermanos, porque la misma Escritura nos enseña y nos dice que el reino de Dios es un reino eterno.
Es un reino eterno. Mire cómo dice el libro de Daniel allá en el capítulo 4. Usted recuerda la historia cuando Nabucodonosor enloqueció y el Señor lo disciplinó, y al final Nabucodonosor pudo reconocer y darle la gloria y exaltar la gloria de Dios. Dice Nabucodonosor allá en Daniel capítulo 4 versículo 34. Pero al fin de los días, yo, Nabucodonosor, escuche, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Escuche, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Por eso es que nosotros sabemos que el reino de Dios es un reino eterno. Dice el salmista, tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Y sigue diciendo en otro salmo, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y eso es algo que nosotros debemos de tenerlo claro, hermanos, que el reino de Dios, estamos hablando que es un reino eterno. El pastor MacArthur en su comentario al Evangelio de Mateo dice, Dios ha gobernado ahora y siempre el reino del universo. Él lo creó, lo controla, lo ordena y lo mantiene unido. Si oramos porque venga el reino de Dios, esto es un principio cristiano y básico que nosotros debemos de tener, que el reino de Dios es un reino eterno. Y la segunda parte que también tenemos que tener clara, hermanos, es que el reino de Dios ya vino, escúcheme, ya vino y fue establecido en la tierra con la venida del Mesías. El reino de Dios ya vino y fue establecido en la tierra con la venida del Mesías. ¿Usted recuerda cuando Juan el Bautista inició su ministerio? ¿No fue precisamente el mensaje inicial de Juan? ¿No era ese su mensaje? Mire lo que dice en Mateo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Y él decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Detrás de él venía nuestro Señor Jesucristo. Detrás de Juan el Bautista venía ya quien iba a establecer el reino aquí en la tierra. Por eso es que él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya está cerca, está a la vuelta de la esquina. Ese era el mensaje inicial de Juan el Bautista. E incluso también nuestro Señor Jesucristo dice que cuando él escuchó que Juan estaba preso, él se encontraba en la región sur de Israel, allá en Judea. Pero él escuchó que Juan estaba preso y él, ¿qué es lo que hace? Viaja a la parte norte y se establece allá en Galilea. Y dice el Evangelio de Mateo que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir el mismo mensaje de Juan, hermanos. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está a la vuelta de la esquina. El reino de los cielos está tocando ya a la puerta de tu casa. Arrepentíos. Y más adelante, hermanos, el mismo Evangelio de Mateo, allá en el capítulo 17, dice que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo fue cuestionado e interrogado por los líderes religiosos. Y dice, fíjese, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 20-21, dice, habiéndole preguntado a los fariseos, escúcheme, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús se voltea y le responde y les dijo,
Escúchenme, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, aquí está o allí está, y aquí está. Jesús le dice, ¿me estás preguntando cuándo vendrá el reino de Dios? Pues Jesús le dice, el reino de Dios ya está entre ustedes. El reino de Dios ya ha llegado a ustedes con mi venida. Por lo tanto, hermanos, el reino de Dios ya fue establecido con la venida del Mesías. Y ese es otro de los puntos que nosotros debemos de tener claro cuando oramos, porque venga el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, fue establecido con la venida del Mesías. Sin embargo, aunque ya fue inaugurado el reino de Dios, aún no ha sido consumado. Es como lo que mencionan los teólogos o los comentaristas enseñan, es como el ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. Hermanos, si el reino no ha sido consumado, entonces es válido también que veamos y entendamos que cuando oramos porque venga el reino de Dios, oremos pensando en la segunda venida de Cristo para que el reino de Dios llegue a su plenitud. Es válido, hermanos, el anhelo de la venida del reino, escúcheme, incluye el deseo del pronto retorno de Jesucristo. Y déjeme le digo algo, hermano y hermana, en esta mañana. Esa es una de las características de cada creyente, de cada cristiano. Esa es una de las características de cada creyente, de cada cristiano. ¿De qué está hablando, hermanos? Pues déjenme le digo que el creyente y que el cristiano anhela, desea que ya Cristo venga por segunda vez, que ya Cristo venga y consuma su reino. Esa es una de las características que cada creyente, que cada cristiano debemos de tener, debemos de vivir y debemos anhelarlo con todas las fuerzas de nuestra mente, nuestra alma y corazón, que ya Cristo venga y establezca o consuma su reino. Esa es una característica de un verdadero y genuino creyente cristiano. Pero a veces erramos y fallamos. Ay, todavía no, Señor. Deja que mis hijos crezcan déjame ir a enterrar a mis padres. Deja que mis nietos crezcan. Permíteme solamente ver a mi familia ya realizado. Permíteme que mi hijo crezca, que termine la universidad y que lo vea que se gradúe, que lo vea que se case. Y ya cuando se case, permíteme ver que tenga hijos. Ya cuando permíteme ver que mis nietos crezcan. Permíteme ver y permíteme. Pregunta. Eso es una muestra de que anhelamos y deseamos ya la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es un gozo, hermanos, que debería dar, pero a veces como creyentes y cristianos erramos y fallamos, porque cuando hablamos y deseamos, ven Señor, ven pronto Señor, el cristiano promedio, hermanos, entra en pánico. Ay no, todavía no. Todavía no porque ofendí al hermano, todavía no porque me falta arreglar esto, todavía no, hermanos, pero no tiene que ser así. Debemos de incluir en nuestras oraciones también que sea pronta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces estas dos características, si Dios es Dios del universo, si su reino es eterno, si Dios gobierna el universo y si el reino de Dios ya fue establecido con la venida de Jesucristo, entonces, ¿qué sentido tiene orar porque venga su reino? Es válido preguntarnos, si el reino de Dios es eterno, por los siglos de los siglos, de generación en generación, y si el reino de Dios ya fue establecido con la venida del Mesías, entonces, ¿por qué oramos? Porque venga su reino. Y esa, hermanos, esa es o más bien dicho, ese es el meollo del asunto. Ese es el meollo del asunto, hermanos. Entonces podemos entender que esta petición de que venga tu reino contempla otro nivel de cuestión. Contempla
otro nivel de cuestión. Hermanos, la realidad es que de este lado del sol, de este lado de la gloria, sufrimos la oposición del reino de Dios por un reino, escúcheme, esa es una realidad. Esa es una realidad, que de este lado del sol, nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios y toda persona, hermanos, estamos aquí, pero debemos de entender que hay un reino que gobierna en oposición al reino de Dios, y que ese reino gobierna la mente y los corazones de los hombres. Por esas razones que nosotros oramos, porque venga el reino de Dios, porque hay un reino, hermanos, que gobierna la mente y los corazones de los hombres. Mire lo que dice Pablo ya en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, la mayoría de los hombres, o los hombres en general, no acatan la voluntad de Dios. El gobierno de Dios no se está llevando a cabo aquí en la tierra como sucede en el cielo. De allí la frase de la tercera petición, que dice que se lleven a cabo las cosas de Dios aquí en la tierra como sucede allá en los cielos. Hermanos, porque aquí en la tierra, escúcheme, aquí en la tierra los hombres rechazan el gobierno de Dios, y por lo tanto, si lo rechazan, no se pueden someter a Dios. Antes bien se dejan arrastrar por la voluntad del maligno, como dijo el apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios, pero que el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, entonces nosotros oramos porque hay una oposición en contra del reino de Dios aquí en la tierra. Y no vamos a redundar ni vamos a entrar acerca de ver el reino de Satanás o el reino de las tinieblas, pero sabemos que me estoy refiriendo a eso. Entonces oramos porque el mundo está lejos de Dios, lejos del reino de Dios, y como consecuencia, escúcheme, el mundo, aquel que no ha llegado al conocimiento del evangelio, aquel que no le ha amanecido, aquel que no ha salido de las tinieblas a la luz, hermanos, necesita ser liberado de la opresión satánica y ser gobernado por el gobierno santo y glorioso de Dios. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que aunque es válido orar por lo que ya mencionamos anteriormente, el significado primario tenemos que verlo desde otro punto de vista cuando oramos: venga tu reino, venga tu reino. La petición, hermanos, venga tu reino, y la mayoría de los comentaristas y teólogos concluyen y coinciden que esto es lo que se está enseñando cuando oramos: venga tu reino. La petición, hermanos, tiene que ver con la extensión del reino de Dios. Que el reino de Dios crezca. ¿Y cómo debe de crecer? Cuando a través, escúcheme, del testimonio de la iglesia, los inconversos se someten a Jesucristo. Dicho de otra manera, hermanos, tiene que ver con la conversión de los no creyentes. Orar porque venga el reino, hermanos, es orar por la salvación de las almas. Es orar por la salvación de las almas. Porque cada vez que un no creyente abraza el evangelio y hace de Cristo su rey, el reino, hermanos, se extiende, el reino crece, porque Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Dice el comentarista David F. Burr: cada conversión, cada incorporación de alguien dentro del pueblo de Dios, cada expresión de la sumisión de nuestra voluntad humana a la de Dios, constituye una nueva venida del reino
de Dios. Hermanos, por lo tanto, podemos entender que cuando oramos, venga tu reino, es porque estamos orando, porque aquellos que no han sido alcanzados, hermanos, lleguen al conocimiento pleno del Evangelio y puedan ser ellos trasladados de la luz, de las tinieblas a la luz, que alcancen su salvación. Eso es lo que debemos de entender cuando oramos, porque venga su reino. El crecimiento del reino, por lo tanto, no se trata solamente de una cuestión numérica, de que muchas personas vengan al conocimiento, que la iglesia se llene, que el templo se llene, que no haya sillas vacías. No se trata de una cuestión numérica, hermanos, sino que también se trata de un crecimiento en profundidad y en calidad de Dios. Se trata no solo de la conversión e incorporación de nuevos ciudadanos, sino del crecimiento, escúcheme, en madurez de los que ya han sido incorporados al reino de Dios. Hermanos, por lo tanto, el deseo de los ya convertidos debería ser responder al gobierno del Señor en sus vidas, para que Él gobierne en ellos, así como gobierna en el cielo. Y parte de ese crecimiento y madurez tiene que ver con llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada a cada creyente. Parte de ese crecimiento y madurez, hermanos, pues estoy diciendo que no se trata de números, sino que el venga a tu reino tiene que ver con el crecimiento y la madurez que ha sido dado a cada uno de nosotros, y que nos ha sido una tarea encomendada a cada creyente que hemos pasado de muerte a vida. Y me refiero a que la responsabilidad de la predicación del Evangelio, hermanos, está gravitando sobre la cabeza de cada creyente. No solamente se trata de orar, sino que hay que trabajar. Hay cosas que tenemos que hacer, hay cosas que nos han sido encomendadas, y de esa manera es que nosotros hacemos que el reino de Dios crezca y se extienda aún más y más, con la responsabilidad de la predicación del Evangelio, con el apoyo a las misiones, con las visitas y con todo aquello que atribuya a la expansión y crecimiento del Evangelio, para que las almas sean alcanzadas. Por lo tanto, si hay una responsabilidad de nosotros, eso nos lleva y nos conecta a la tercera petición. Dice la tercera petición: que se haga su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, y que se haga tu voluntad como en los cielos, así también sea en la tierra. Hermanos, y cuando oramos que se haga la voluntad, hermanos, de Dios, nosotros debemos de entender también dos cosas acerca de la voluntad de Dios. Hay dos maneras en que nosotros podemos entender la voluntad de Dios. R.C. Sproul tiene un libro llamado ¿Qué es la voluntad de Dios? Y él explica de manera que es una forma que podemos comprenderlo todos, que hay dos maneras en que nosotros debemos entender la voluntad de Dios. Entonces, cuando oramos que se haga la voluntad de Dios, así como se lleva a cabo y se hace en los cielos, también tiene que hacerse aquí en la tierra. Pero nosotros debemos de tener una comprensión acerca de la voluntad de Dios. Y vamos a verlo de estas dos maneras. En primer lugar, R.C. Sproul dice que hay una voluntad decretiva de Dios, o los decretos de Dios. Y él dice, hay un Dios que es soberano, cuya voluntad es más grande que la nuestra. Escuche, su voluntad restringe mi voluntad. Mi voluntad no puede restringir la de Dios. Cuando Dios decreta algo soberanamente, escúcheme, ese algo sucederá.
me guste o no, lo elija o no, Dios es soberano y por lo tanto sucederá. Esa es una de las voluntades que nosotros conocemos de Dios. Los decretos de Dios, me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, o pienso diferente, o lo veo de esta manera. Si Dios dijo así será, hermanos. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Por ejemplo, nosotros recordamos el primer sermón del apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos, cuando él se pone de pie y empieza a testificar de Jesucristo. Y hay un segmento donde él dice, varones israelitas, se está dirigiendo al pueblo de Israel, al pueblo judío, y él les dice, escuchen estas palabras, hablando acerca de la voluntad decretiva de Dios. Varones israelitas, escuchadme estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. Y aquí dice Pedro, mire hermano lo que dice, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de pecadores, crucificándole. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, crucificaron a Cristo y fue crucificado en manos de pecadores. Hermanos, ese era un decreto que Dios había establecido desde la eternidad pasada, y esa es su voluntad decretiva. Cristo iba a venir a la tierra, Cristo iba a predicar en la tierra, y Cristo iba a morir, hermanos, en manos de pecadores, y Cristo iba a morir crucificado. Y eso es algo que nosotros podemos verlo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y Cristo llevó a cabo la voluntad de Dios, Cristo llevó a cabo la voluntad del Padre. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Me guste o no me guste, me parezca o no me parezca, si Dios dice así será hecho, porque esos son sus decretos. Y por otro lado tenemos la voluntad de Dios, que es la preceptiva, o sus preceptos, los preceptos de Dios. Y de esto se trata, y Sproul lo explica, que hay una voluntad de Dios que puede ser quebrantada. Escúcheme. Hay una voluntad de Dios que puede ser quebrantada, y esta se le conoce en el ámbito teológico como la voluntad preceptiva de Dios, o los preceptos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros podemos desobedecer a Dios. De hecho, hermanos, todos los días nosotros quebrantamos los decretos de Dios. Todos los días nosotros desobedecemos la ley de Dios, hermanos. Todos los días desobedecemos, todos los días pecamos. Por lo tanto, esta petición, hermanos, de que se haga tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos, está dando por sentado que en la tierra el hombre no reconoce la realeza de Dios, ni honra el nombre de Dios, y por supuesto tampoco no hace la voluntad de Dios, como ocurre en el cielo allá con el ejército de sus ángeles. Por lo tanto, la petición es que el estado de las cosas celestiales se refleje también aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en los cielos. Entonces, hermanos, cuando oramos para que se haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermanos, tiene que ver con su voluntad revelada y expresada en su ley y en el resto de toda la Escritura. Dios ha revelado en la Escritura su voluntad, y esa voluntad, hermano, Él quiere que nosotros la cumplamos aquí en la tierra. Él nos ha revelado su voluntad y quiere que nosotros la cumplamos aquí en la tierra. Bueno, podemos hablar de tantas cosas, pero vamos a resumirlo como Jesús mismo lo dijo.
En primer lugar, hermanos, es voluntad de Dios que amemos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Esa es voluntad de Dios. Que amemos, que le amemos con toda nuestra alma, corazón y mente. Ok. ¿Y qué más? Bueno, ese es el primero y grande mandamiento, pero la segunda o el segundo mandamiento, que eso encierra toda la ley, dice, es semejante. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Esa es voluntad de Dios, que le amemos con toda nuestra alma, mente y corazón, que le honremos, que glorifiquemos y que santifiquemos su nombre, pero que también nos amemos los unos a los otros, como nos amamos a nosotros mismos. Hermanos, por lo tanto, debemos entender que cuando oramos, debemos hacerlo confiando y anhelando la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. La prioridad de nuestras oraciones, hermanos, es que se haga la voluntad de Dios. Es que se haga la voluntad de Dios. Hermanos, lo que Cristo nos está enseñando es que la oración para el cristiano es la manera de alinearnos a los propósitos de Dios, y no que Dios debe de alinearse a los deseos y propósitos del hombre. Por eso es que dice, hágase tu voluntad, tu voluntad. Cristo está diciendo, tú en las oraciones o en tu oración, tú te vas a alinear con los propósitos de Dios. Y no Dios tiene que alinearse con tus deseos o propósitos, hermanos. Por lo tanto, cuando hablamos de orar, cuando hablamos de oración, debemos de tener cuidado y evitar caer en el error, como se ha enseñado en algunos sectores cristianos o evangélicos. Cuando oramos, cuando levantamos nuestras oraciones, cuando venimos a orar al Señor, debemos de tener cuidado de caer en el error, como se ha enseñado en algunos sectores evangélicos. ¿De qué me está hablando, hermano? ¿De qué me está usted hablando cuando me dice de caer en el error, hermanos? Nosotros debemos de entender que nuestras oraciones no son poderosas. Nuestras oraciones no son poderosas, o como hay libros que se han escrito por ahí, por ejemplo, que dicen el poder de la mujer que ora. Y no fue suficiente, bueno, es bueno ese libro, bueno, ahora saquemos el poder del hombre que ora. Imagínense el poder de la mujer que ora, el poder del hombre que ora. Bueno, ya no es suficiente. Ahora el poder de los hijos que oran, el poder de los nietos que oran, hermanos. O el poder de la oración. El poder de la oración. Y una cantidad de libros, hermanos, que llevan por título el poder de la oración. Yo busqué, me di a la lista y me apareció una lista grande de libros del poder de la oración. El poder de la oración, hermano. Y eso solo por mencionar algunos. Pero el problema, hermanos, el problema no es que no podemos decir que Dios hace cosas grandes o que cosas extraordinarias puedan ocurrir cuando oramos. Ese no es el problema. Escúcheme, el problema radica cuando le atribuimos el poder a nuestras oraciones. Ese es el problema, hermanos. Las oraciones en sí no tienen ningún poder. ¿Por qué me dice esto, hermano? La Biblia nos manda a orar, pero déjenme le explico. Las oraciones en sí no tienen ningún poder, ni las oraciones nos hacen poderosos. No somos poderosos porque oramos, ni las oraciones tienen poder, hermanos. Déjenme le digo algo, el poder de la oración radica en aquel que tiene el poder de hacerlas efectivas para nosotros. Y ese que tiene el poder de hacerlas efectivas es el mismo Dios que usted y yo amamos y honramos. Pero nuestras oraciones no son poderosas y no tienen poder, hermanos. Quiero decir que no porque estoy orando desciende fuego del cielo.
no son poderosas. El poder viene, hermanos, de aquel que hace efectivas las oraciones. Y si oramos, hermanos, si oramos porque tenemos peticiones, porque tenemos necesidad, hermanos, Dios tiene el poder de cumplirlas, hermanos. Y Dios tiene en su gracia, en su misericordia, de llevar a cabo y hacer efectivas esas oraciones. Pero no es porque mi oración sea poderosa, hermanos. Por consiguiente, nuestras oraciones no son un conjunto de palabras mágicas que activan la providencia de Dios como si frotáramos una lámpara de Aladino, ¿verdad? No se trata de eso, hermanos. Eso no quiere decir entonces que nuestras oraciones no son para torcer la mano de Dios. Por eso es que oramos, porque se haga la voluntad de Dios. No podemos torcerle la mano a Dios, hermanos. Y Jesucristo, escúchenme, Jesucristo mismo nos lo enseña cuando Él estaba orando al Padre allá en Getsemaní. Dice Lucas que Jesús oraba y decía: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Y miren lo que dice Jesús: pero que no se haga mi voluntad, Padre, sino que se haga la tuya. Amén. Y esa es la forma en que nosotros debemos orar, hermanos. Cuando oremos, debemos hacerlo con fe, deseando de corazón, pero descansando no en nuestra voluntad, sino en la de Dios. Deberíamos poder decir como el salmista: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, porque la voluntad, dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, hermanos, es buena, agradable y perfecta. Déjeme le digo algo: Dios, como nuestro Padre, siempre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Dios, como nuestro Padre, siempre quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Pero déjeme le digo algo: que lo mejor que Dios nos da a nosotros es lo que Él decide otorgarnos a nosotros, porque Él considera que es lo mejor para nosotros. Estoy orando por esto, estoy orando por aquello, hermanos. Si no llega, es porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Estoy orando, Señor, estoy orando por esto, por aquello, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Con eso termino, hermanos. El llamado del creyente es traer el cielo a la tierra. ¿Y cómo? Haciéndolo, santificando el nombre del Señor, permitiendo que venga su reino y tratando de hacer la voluntad divina, hermanos. El deseo ferviente de nuestras oraciones y en el corazón de cada creyente debería de ser entonces la misma petición del apóstol Juan allá en el Apocalipsis. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén, dice. Sí, ven, Señor Jesús. A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, en esta mañana hemos, Señor, tocado porciones de la oración que tú nos has enseñado. Y como tus hijos, Señor, es nuestro anhelo y deseo, aunque salpicado, Señor, de pecado, aunque imperfecto, pero es nuestro deseo y el anhelo de santificar tu nombre, Señor, de honrarte, de glorificar tu nombre. Es nuestro deseo y anhelo, Señor, que venga tu reino, que tu reino llegue a aquellos que no han sido alcanzados y que sea también consumado, Señor, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, Señor, oramos y enséñanos, Padre, a confiar y descansar en tu voluntad, sin cuestionamiento, Señor, sin contender contigo, Señor, como dice el apóstol Pablo. Permite, oh Dios, que aprendamos a vivir plena y confiadamente en tu voluntad, Señor, para que de esa manera tu iglesia, tus hijos, honremos y glorifiquemos tu santo nombre, Señor. Padre, te doy la gloria en esta mañana.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.